Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo siguiente que nos dice es que nos formó de tierra. El material del que estamos compuestos es precisamente tierra. Esto es evidente también. La palabra del Señor no tiene error. No tiene error alguno. Es perfecta. Dice que la tierra pasará, los cielos, y la palabra del Señor permanece. Marchítese la flor, séquese la hierba, y la palabra del Señor permanece para siempre. Es tan firme, dice también, como los fundamentos del mundo. Permanecen. Son leyes que no cambian. Y nos da las directrices y nos da luz, precisamente, para poder comprender sobre estos temas, sobre estas reflexiones. Es la única fuente segura en la que podemos confiar y es evidenciable. Para el que estudia la Escritura, para el que conoce, sabe que la Escritura es evidenciable. Todo lo que dice podemos verlo reflejado en nuestras vidas. Bueno, entonces, una de las evidencias más notorias que tenemos es qué es lo que pasa con el hombre una vez que fallece. Regresa literalmente al polvo de la tierra. Como nos dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Efectivamente, esto es lo que ha pasado con la gran mayoría de seres humanos que han muerto hasta el momento. En estos momentos son literalmente polvo de la tierra. Volvieron al mismo lugar donde fueron tomados. Y también nos dice el salmista en el capítulo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos hechos de polvo, dicen otras versiones, se acuerda que somos formados de polvo, también es traducido de esta manera. Evidentemente, nuestro Creador sabe esto, ya que fue Él mismo quien creó al hombre de esta manera. Y conoce sus limitaciones. Todo esto es con un propósito y espero poder hablar de esto en este video, en este humilde estudio. Para esto, precisamente, me gustaría profundizar un poco más sobre este tema. Un poco más allá. Creo que hasta el momento que somos creados a la imagen de Dios, es conocimiento general, se podría decir, pero siempre es bueno profundizarlo, ¿cierto? Recordarlo, que somos hechos de tierra también, pero en este punto me gustaría ir un poco más allá. Me gustaría que viéramos acerca del origen de la tierra de la cual fuimos tomados. Para esto vamos a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Estas tres características que quiero resaltar aparecen en la Escritura en varios otros pasajes, hablándonos sobre el ser humano, sobre la condición del hombre luego del pecado. Este versículo tiene un versículo gemelo, diría yo, un hermano gemelo, que lo encontramos en el capítulo de Jeremías 4, versículos 22 y 23, me gustaría que vieran. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y miré la tierra, y vi aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Evidentemente, el versículo 23 es lo mismo que el versículo 2 del primer capítulo de Génesis. Nos muestra las mismas características, pero esta vez relacionadas
con el pecado o como consecuencia del pecado del pueblo de Dios. Y me gustaría que notáramos el paralelismo que hay entre las características del pueblo de Dios con las que nos da de la tierra. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hay bastante similitud entre las características del pueblo y de la tierra. Y también me gustaría que viéramos otro pasaje que creo que es aún más evidente la relación del hombre con las características de la tierra en un comienzo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Creo que es aún más evidente la similitud entre las características del hombre, luego del pecado, y de la tierra, antes que el Señor obrara en ella, que es del material del cual estamos formados. Esto, amigos, se los presento. ¿Por qué? Porque creo que es un tema fundamental. Creo que entender esto es crucial para entender lo que nos habla el centro de la Escritura, el mensaje central de la palabra. Esto tiene relación con el propósito del hombre. Tiene relación con saber qué es lo que estamos haciendo acá precisamente. Esta pregunta, ¿cierto?, que cabe, el Señor nos hizo a su imagen. Nos hizo del polvo de la tierra. Nos dio vida, ¿no es cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué nos dio vida en este cuerpo terrenal, corruptible, que perece y que vuelve a ser polvo de la tierra? Esto es lo que se cuestionaba en tantas ocasiones el rey Salomón en Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo bajo del sol es vanidad. Todo vuelve al polvo de la tierra. Pero no es así. El hombre es creado con un propósito. Y este lo encontramos en Génesis 1, versículo 3. Aunque no lo parezca, está en el primer capítulo, en los primeros versículos de nuestra preciada Escritura. En unas pocas palabras. Entonces dijo Jehová: haya luz, y hubo luz. La pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿dónde resplandece esta luz? Precisamente en las tinieblas que cubrían todo, incluida la tierra. Y a causa de esta luz viene posteriormente la vida y el orden en la tierra. Veamos qué nos dice la Escritura acerca de esta luz de Génesis 1:3. Porque de esto que les estoy hablando no lo digo yo solamente, sino que lo dicen los apóstoles muchas veces. Lo dijo nuestro mismo Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero me gustaría analizar lo que dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, que creo que va en paralelo con el primer capítulo de Génesis. De hecho, ambos comienzan con las mismas palabras, en el principio, y ambos hablan de la creación de todas las cosas. Y así prosigue el hilo narrativo, al menos en los primeros 6 o 5 versículos de cada capítulo. Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evidentemente va en paralelo con Génesis 1. Y esta vez, cuando nos habla de la luz, nos habla que era la luz de los hombres, y que la luz de las tinieblas resplandece. Pero antes de llegar a la conclusión, quiero que notemos lo que nos dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. También creo que este capítulo es muy evidente con respecto a este tema. Es muy aclaratorio la palabra. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para mí es asombroso. Para mí es notable cómo la Escritura está toda unida, inclusive en los primeros versículos podemos encontrar el mensaje central, el Evangelio. El motivo de que el hombre sea creado corruptible de esta tierra que estaba en tinieblas es por el mismo que esta tierra estaba así en un comienzo, para que le resplandeciese la luz de la vida. Esto es lo que nos dice Juan. Y lo impresionante es que Juan decía esto, ¿cierto? Escribió en su libro que el motivo por el cual lo decía era para que creyeran que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios, para que su pueblo, ¿cierto?, que tenía la Escritura, creyera que Él era el Mesías, Él era el que venía a liberar a su pueblo, que venía a darnos vida. Pero sabemos que ese velo está puesto por un propósito. Este es otro tema, ¿cierto? Que su pueblo tiene un velo que incluso es por beneficio de los gentiles. Pero a mí no me deja de impresionar la profundidad de la Escritura, la profundidad de los primeros versículos del Génesis y cómo está toda ligada, cómo nuestro Señor llena todas las cosas, como dice la Escritura, y cómo todo es hecho por causa de Él, y para Él, y por Él, como también nos dice su palabra. Bueno, creo que lo dejaré hasta aquí.